suficientemente discutido el asunto, presidente. Hemos respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada Sí, más. no necesitas al senador Alejandro Moreno. Vaya a su curul y dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Muchísimas gracias. Nos adentramos en el Senado mexicano, Ajá. donde una propuesta de cláusula de supremacía Sí, ha desatado un auténtico terremoto político. totalmente. No solo hablamos de debates acalorados, Claro. sino de un enfrentamiento físico que ha dejado a todos boquiabiertos. Así es. Prepárense, porque esta historia tiene todos los ingredientes de un thriller político. Efectivamente. Esta sesión nos ofrece una ventana fascinante Sí. a las tensiones que subyacen en la democracia mexicana. Ah. Y todo gira en torno a esta polémica cláusula de supremacía, que en esencia busca blindar las reformas constitucionales Ya. frente a cualquier impugnación legal. O sea que si se aprueba esta cláusula, sería como un escudo impenetrable para cualquier cambio a la Constitución. Exacto. Ni siquiera los tribunales podrían intervenir. Imagina que se aprueba una reforma constitucional que, por ejemplo, limita la libertad de expresión. Con esta cláusula en vigor sería prácticamente imposible. Para los ciudadanos o las organizaciones recurrir a la justicia para impugnar esa reforma. Vaya, eso sí que suena a un cambio radical en el juego político. Sin duda. No me extraña que haya generado tanta controversia. Claro. ¿Hay algún precedente histórico para este tipo de cláusula? Buena pregunta. ¿Se ha intentado algo similar en México o en otros países? Es una pregunta muy interesante. Sí. Si bien no hay un caso idéntico en la historia de México, ¿Ya? existen ciertos paralelismos con iniciativas que buscan concentrar el poder y limitar los mecanismos de control. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos hemos visto intentos de reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida de los presidentes, lo que también genera debates sobre el equilibrio de poderes. Entonces, esta cláusula de supremacía no surge de la nada, sino que se enmarca dentro de un contexto más amplio de tensiones y luchas de poder. Y hablando de tensiones, no podemos obviar el enfrentamiento que tuvo lugar en el Senado. Por supuesto. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este choque? Bueno, ¿Y qué fue lo que desató la chispa? los actores principales de este drama fueron Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Sí. y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y miembro del Partido del Trabajo. Ya, La tensión venía gestándose desde hacía tiempo, entiendo. con la oposición acusando al gobierno de autoritarismo y de intentar socavar la democracia. Vale, el escenario estaba listo para el conflicto. Totalmente. Pero, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? ¿Qué pasó exactamente en esa sesión que desencadenó el enfrentamiento físico? Durante el debate sobre la cláusula de supremacía, Sí. Moreno, visiblemente alterado, comenzó a increpar a Noroña, acusándolo de ser un títere del gobierno Ya, y de silenciar a la oposición. claro. La situación se fue calentando. Uf, ya me imagino la escena. El ambiente debía ser de máxima tensión. ¿Y qué hizo Noroña ante esta provocación? Pues Noroña, que presidía la sesión, intentó mantener la calma y el orden, pidiendo a Moreno que moderara su lenguaje Sí, y respetara la institución. ya, Sin embargo, las palabras de Noroña parecieron echar más leña al fuego, claro. y Moreno fuera de sí. Madre mía, esto ya parece una película de acción. ¿Y qué pasó después? Que ganó las manos. Sí, lamentablemente la situación se descontroló por completo. Moreno, en un arrebato de ira, golpeó la mesa presidencial Vaya, y se encaró a Noroña, llegando a empujarle. caramba. En ese momento, otros senadores intervinieron para separarles.
mientras que en la Cámara se desataba un criterio generalizado. Ya me imagino. Una imagen impactante, sin duda. La verdad es que sí. La imagen de senadores forcejeando en el Pleno es sin duda impactante. Sí. Pero más allá del espectáculo, este incidente nos obliga a reflexionar sobre el estado de la democracia en México. Estamos ante una polarización tan extrema que el diálogo y el debate racional se han vuelto imposibles. Es una pregunta inquietante. Sí. Y lo que más me preocupa es que este tipo de episodios violentos pueden socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Claro. Si la gente percibe que el Senado se ha convertido en un campo de batalla, ¿para qué van a creer en el sistema? Es un riesgo muy real. Sí. La violencia, ya sea física o verbal, no tiene cabida en un sistema democrático. De acuerdo. Y este incidente en el Senado es una señal de alarma que no podemos ignorar. Debemos preguntarnos qué nos ha llevado a este punto y qué podemos hacer para revertir esta tendencia. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero volviendo a la cláusula de supremacía, ¿crees que este enfrentamiento podría influir en el debate sobre su aprobación? Es difícil de predecir. ¿Podría el gobierno aprovechar la situación para impulsar su agenda o, por el contrario, podría generar un rechazo aún mayor? Es difícil predecir con certeza el impacto de este incidente en el proceso legislativo. Por un lado, el gobierno podría intentar capitalizar la situación, presentándose como el garante del orden y la estabilidad frente a una oposición irracional y violenta. O sea que podrían utilizar este episodio para justificar la necesidad de una mano dura Exacto. y de medidas que limiten el debate y la disidencia. Podrían argumentar que la cláusula de supremacía es necesaria para evitar que el país caiga en el caos y la ingobernabilidad. Ya, mío. Pero por otro lado, este incidente también podría generar un efecto rebote, despertando un rechazo aún mayor hacia la cláusula y hacia el propio gobierno. Claro, la gente podría interpretar la agresión de Moreno como un acto desesperado de una oposición que se siente acorralada y que recurre a la violencia porque no tiene otras vías para hacerse oír. Precisamente. Y esa percepción podría fortalecer a los sectores que se oponen a la cláusula de supremacía, viéndola como un intento de silenciar aún más a la disidencia y de concentrar el poder en manos del gobierno. Entonces podríamos decir que el resultado de esta partida política es incierto. Totalmente. El enfrentamiento en el Senado ha añadido una nueva capa de complejidad al debate sobre la cláusula de supremacía. Sin duda. Y sus consecuencias a largo plazo son difíciles de prever. Así es. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha puesto de manifiesto la profunda división que existe en la sociedad mexicana y la fragilidad del sistema democrático. Una fragilidad que, por desgracia, no es exclusiva de México. Claro. En los últimos años hemos visto cómo la polarización política y el auge de los discursos extremistas han erosionado la democracia en diferentes partes del mundo. Es cierto. ¿Crees que existe una conexión entre lo que está ocurriendo en México y estas tendencias globales? Sin duda existe una conexión. La crisis de la democracia es un fenómeno global que se manifiesta de diferentes maneras en cada país. Pero que comparte algunas causas comunes. Entre ellas, podemos destacar la creciente desigualdad económica, la desconfianza en las instituciones, la manipulación informativa y el auge de las redes sociales como amplificadoras de la polarización y el odio. Es un panorama bastante desalentador. ¿Verdad que la democracia, tal como la conocíamos, está en peligro? Sí, es preocupante. ¿Qué podemos hacer para defenderla y fortalecerla frente a estas amenazas? No hay una respuesta sencilla a esa pregunta, pero creo que hay algunas claves que pueden ayudarnos a proteger la democracia. En primer lugar, es fundamental fortalecer la educación ciudadana, promoviendo el pensamiento crítico, el respeto a la diversidad y la participación activa en la vida pública. O sea que no podemos dar por sentada la democracia. Exacto. Tenemos que comprender su funcionamiento, sus valores y los mecanismos que la protegen. Totalmente. Y además de la educación, es crucial defender la libertad de prensa. Por supuesto. Y la independencia del Poder Judicial. Dos pilares esenciales de cualquier sistema democrático. Sin una prensa libre que pueda fiscalizar al poder. Claro. Y sin un poder judicial independiente que garantice el Estado de Derecho. La democracia se convierte en una cáscara vacía. Totalmente de acuerdo. La libertad de expresión y la separación de poderes son garantías fundamentales que debemos proteger a toda costa. Sí. Y hablando de protección, ¿qué papel pueden jugar las organizaciones internacionales en la defensa de la democracia?
Buena pregunta. puedan hacer algo para frenar la erosión democrática que estamos presenciando en diferentes partes del mundo. Las organizaciones internacionales pueden desempeñar un papel importante en la promoción y defensa de la democracia, pero su capacidad de acción es limitada. Entiendo. Pueden denunciar violaciones de derechos humanos, para mover la cooperación internacional para fortalecer las instituciones democráticas e incluso imponer sanciones a los regímenes autoritarios. Claro, pero al final la responsabilidad principal recae en los propios países y en sus ciudadanos. Exacto. La defensa a la democracia es ante todo una tarea colectiva que requiere el compromiso de todos. Los ciudadanos debemos estar informados, participar en el debate público, votar de manera consciente y exigir a nuestros representantes que actúen con responsabilidad y transparencia. Y sobre todo no debemos caer en la indiferencia o la resignación. Totalmente de acuerdo. La democracia no es un regalo, es una conquista que debemos defender día a día. La lucha por la democracia es una batalla constante que debemos librar con determinación y esperanza. Y hablando de compromiso, volvamos a la cláusula de supremacía que ha desatado toda esta tormenta política en México. Sí. Si finalmente se aprobara, ¿cuáles serían las consecuencias prácticas para los ciudadanos de a pie? Más allá de la teoría, ¿cómo afectaría a su día a día? Imagina, por ejemplo, que se aprueba una reforma constitucional que reduce drásticamente los derechos laborales o que limita el acceso a la atención médica pública con la cláusula de supremacía en vigor. Cualquier recurso legal para impugnar estas reformas sería prácticamente inviable. Los ciudadanos se encontrarían con las manos atadas, sin posibilidad de defender sus derechos ante los tribunales. Eso suena aterrador. La verdad es que sí. Sería como si la Constitución se convirtiera en un documento intocable, ajeno a las necesidades y demandas de la sociedad. Exacto. La cláusula de supremacía podría crear un escenario en el que el poder del gobierno quedara prácticamente sin límites, sin los contrapesos necesarios para evitar abusos y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Y después de lo que hemos visto en el Senado con ese enfrentamiento tan violento, ¿crees que es posible recuperar la confianza en el diálogo y el respeto entre las diferentes fuerzas políticas? Es una pregunta complicada. Hay alguna esperanza de que la política mexicana vuelva a la senda de la razón y la moderación. La polarización política es un problema complejo que no se resuelve de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores políticos y sociales para reconstruir el tejido social, fomentar la cultura del diálogo y buscar soluciones consensuadas a los problemas comunes. Suena un reto enorme. Sin duda. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para reducir la tensión y recuperar la confianza en la democracia? En primer lugar, creo que es fundamental que los líderes políticos den ejemplo, abandonando los discursos de odio y la retórica agresiva, y buscando puntos de encuentro en lugar de ahondar en las diferencias. O sea que se necesitan políticos capaces de tender puentes, Exactamente. de escuchar al otro y de buscar soluciones que beneficien a todos, no solo a sus propios intereses. Totalmente de acuerdo. Y además del cambio de actitud por parte de los líderes, es fundamental fortalecer la educación ciudadana, promoviendo el pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones. Porque al final la democracia no es solo cosa de los políticos. Es una responsabilidad compartida que exige la participación activa de todos los ciudadanos. Así es. Una sociedad informada, crítica y comprometida es la mejor garantía para la defensa de la democracia. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría recordar a nuestros oyentes que lo que está sucediendo en México con la cláusula de supremacía y el clima de polarización política no es un caso aislado. Es un reflejo de una crisis global de la democracia que nos afecta a todos. Es una llamada de atención para que no nos durmamos en los valores. Exacto. Para que defendamos con uñas y dientes los valores democráticos y para que trabajemos juntos por un futuro más justo, libre y equitativo. Exactamente. La democracia no es un regalo, es una conquista que debemos cuidar y fortalecer día a día. Muchas gracias por tu análisis y por compartir tus conocimientos con nosotros. A ti por la invitación. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta profunda inversión en la política mexicana. Un placer. Hasta la próxima, Ana. Hasta pronto. No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque, continúe la secretaría con los asuntos.
En la reciente sesión del Senado mexicano, se vivieron momentos de intensa tensión durante la declaratoria de reforma de la iniciativa de supremacía constitucional, impulsada por el oficialismo. Este episodio no solo resalta la agitación en el ámbito político, sino que también plantea preguntas sobre la dinámica entre el gobierno y la oposición en el actual contexto legislativo. En Dementes Rebeldes, exploraremos los detalles de este enfrentamiento y sus implicaciones. La iniciativa de supremacía constitucional busca establecer la improcedencia de controversias o juicios de amparo en contra de las reformas a la Constitución mexicana. Este tipo de iniciativas suelen generar controversia, ya que limitan los recursos legales que pueden ser utilizados para cuestionar cambios constitucionales, lo que podría percibirse como un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos en el país. Durante la sesión, Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional, protagonizó un altercado con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y miembro del Partido del Trabajo. Moreno gritó y agredió físicamente al presidente del Senado, lo que llevó a Noroña a pedir respeto por su investidura. Legisladores de Morena, el partido en el gobierno, intervinieron para tratar de calmar la situación y retirar a Moreno de la sala, lo que provocó gritos en su contra. Las reacciones a este incidente fueron diversas. Algunos críticos ven la conducta de Moreno como un reflejo de la desesperación y descontrol de la oposición ante un gobierno que parece avanzar sin obstáculos. Otros defensores del PRI podrían argumentar que la reacción de Moreno es comprensible en un ambiente donde se sienten cada vez más acorralados. Esta dinámica no solo pone de manifiesto las tensiones actuales, sino que también podría influir en la percepción pública sobre la capacidad del PRI para liderar en un contexto de creciente polarización. La aprobación de esta iniciativa podría tener repercusiones significativas en el futuro del sistema jurídico en México. Si se limita la capacidad de la ciudadanía para impugnar reformas constitucionales, se corre el riesgo de establecer un precedente que debilite el Estado de Derecho. Esto podría resultar en un mayor descontento social y movilización de la oposición, que ya se siente amenazada por la centralización del poder en el Ejecutivo. El altercado entre los senadores y la aprobación de la iniciativa de supremacía constitucional son una clara manifestación de las tensiones en el actual panorama político mexicano. A medida que el gobierno avanza en su agenda, la oposición se ve forzada a encontrar nuevas estrategias para responder. Este episodio no solo destaca la fragilidad del ambiente político, sino que también resalta la importancia de un debate robusto y respetuoso en el seno del Senado, vital para el fortalecimiento de la democracia en el país. En conclusión, el enfrentamiento en el Senado durante la declaración de la reforma de supremacía constitucional refleja las crecientes tensiones políticas en México y plantea importantes interrogantes sobre el futuro del sistema democrático. En Dementes Rebeldes, seguiremos de cerca el desarrollo de este tema y sus implicaciones. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad, suscribiéndote y haciendo clic en la campanita para que no te pierdas la información fresca en tiempo real.